Los automóviles son una pasión que atrapa a las personas en las más diversas manifestaciones. Dudo que hayas encendido este vídeo sin haber conducido un automóvil al menos de vez en cuando o sin sentir cierta calidez hacia ellos. Durante más de 100 años, las ruedas nos han guiado por las carreteras, y los diseñadores se esfuerzan por hacer que sus creaciones sean cada vez más grandes, más rápidas, más espectaculares y más tecnológicas. Pero como en todo trabajo creativo, junto a las soluciones geniales, surgen proyectos ante los que uno inclina la cabeza con perplejidad y se pregunta, ¿qué habrán estado pensando? En la escena automovilística abundan tales ejemplos. Prepárate. Ante ti están 20 de los coches más extraños que jamás hayan salido de las cadenas de montaje y las mesas de dibujo. Antes de comenzar te pido que pongas me gusta y te suscribas al canal. Eso me ayudará enormemente en la promoción. Y por supuesto, ¡vamos allá! La competencia es un motor poderoso del diseño automovilístico. Ford contra Ferrari, Dodge contra Chevrolet. Esas rivalidades están inscritas en la historia al mismo nivel que las carreras. En nuestro caso se enfrentaron los estudios Bertone y Pininfarina. Ambos buscaban sorprender al mundo con algo verdaderamente futurista. Así nació el Stratos HF0. No fue el primer automóvil de forma cuña, pero sí el que realmente generó debate. La carrocería apenas se elevaba menos de 1 metro del suelo, y al público se le aconsejaba no pisar el coche para evitar tropezar con él. Cabe subrayar, aquí no tenemos una maqueta de museo, sino un aparato funcional. En la carretera encarnaba el mismo concepto de velocidad, todo gracias a su aerodinámica impecable. Aún hoy resulta difícil encontrar un vehículo de serie que corte el aire con tanta soltura. La popularidad del prototipo fue tal que la idea llegó a una producción a pequeña escala y más tarde inspiró el legendario Stratos de Rally. Sí, el aspecto del aparato es extraño y por eso hoy no te toparías con un coche así. Al volante de un todoterreno probablemente no notarías una flecha tan baja. Pero en la época de las batallas de diseño lo esencial era dejar atrás a los rivales, y ese objetivo se logró con creces. ¿Crees que los conceptos descabellados surgieron solo en los años 70? Nada más lejos de la realidad. Cada década guarda sus propias extravagancias. Observa esta imagen de los años 60. La carrocería parecía salida de las páginas de una revista de fantasía, pues en aquella época todo lo que recordaba a la era espacial se consideraba un paso hacia el futuro. Cuenta la historia que los creadores intentaron fabricar el primer automóvil del mundo con motor a reacción. Los escépticos se apresurarán a contradecirlo, pero sorpresa. Chrysler construyó de verdad un coupé turbina, y otras firmas experimentaron con instalaciones similares. El sueño resultaba lógico. Estos motores admiten diferentes combustibles, son más baratos de mantener y ofrecen una aceleración salvaje. ¿Por qué no circulamos hoy en día por las autopistas con turbinas? La respuesta es sencilla: el precio astronómico de producción. En la posguerra pocos podían permitirse un juguete tan caro. Aún así, aquel proyecto nos recuerda el impulso infinito de los ingenieros por expandir los límites de lo posible. Ejemplo de idea que adelantó su tiempo. El Rainbow resultaba demasiado geométrico para una mirada moderna, pero a mediados de los años 70 esa silueta en ángulo fascinaba. La misión para los diseñadores era simple: crear un coche que destacara al instante en el tráfico. La respuesta fue una filosofía de caja rígida con un ángulo exacto de 90 grados. Sin embargo, lo más destacado no era eso, sino el techo desmontable. Hoy, los automóviles con techos plegables nos sorprenden, pero en aquel entonces, pocos imaginaban prescindir de un techo rígido. La operación era manual. El propietario debía literalmente quitar la sección, convirtiendo el coupé en un cabriolé. Desde fuera, aquella maniobra parecía divertida, pero desde el punto de vista ingenieril, fue un paso audaz. El proyecto resultó nacido fuera de su tiempo, y no llegó a producción. El creador archivó el prototipo en su colección privada.
salvando así este experimento brillante del olvido. Aston Martin goza de reputación como fabricante de elegantes coupés asociados al agente 007. Más sorprendente resulta el Bulldog. A simple vista no parece tan extraño, pero bajo la carrocería guardaba su verdadero asombro. El objetivo era ambicioso: batir el récord de velocidad terrestre superando los 320 km/h. Construyeron el prototipo, lo llevaron a pista y alcanzaron alrededor de 307 km/h. No pasa nada, lo afinaremos, podrías pensar. Lamentablemente, tras el primer intento, el motor estalló y el coste de los ensayos se disparó a cifras alarmantes. El proyecto se canceló y el Bulldog permaneció oculto en un hangar casi medio siglo. Solo los entusiastas lo resucitaron, restauraron meticulosamente y, al fin, permitieron al coche cumplir su sueño: establecer su propia marca. Curioso pero cierto. El coche, diseñado para la velocidad, pasó décadas a la sombra por un solo fracaso. Trasládate al París militar, donde nació una diminuta cápsula eléctrica para 1 o 2 pasajeros como máximo. Con el habitáculo vacío aceleraba hasta unos 71 km/h. Con acompañante, algo más despacio. Sí, no te equivoques. Propulsión puramente eléctrica a comienzos de los años 40. Más tarde cambiaron el motor por uno de gasolina y apodaron al modelo huevo eléctrico. Frente a los voluminosos sedanes de la época, aquella pequeña maravilla resultaba ajena. Medía la mitad que un coche normal y apenas era más ancha que una motocicleta con sidecar. La idea de transporte urbano personal estaba lejos de la conciencia colectiva. Y aún así, estos microcoches existen hoy en día. De hecho, el experimento francés original sobrevivió oficialmente hasta los años 90, dejando un testimonio divertido de que la propulsión eléctrica no es novedad de nuestro siglo. A los escépticos que niegan la existencia de automóviles a reacción les presentamos el Firebird, un proyecto de General Motors donde el coche era una réplica de caza sin alas. El desarrollo lo dirigió Harley J. Earl, padre del Corvette. En el papel, la turbina de gas lanzaba el aparato a velocidades vertiginosas de más de 320 km/h. En la práctica, las cosas resultaron mucho más dramáticas. Alcanzar tanta velocidad implicaba detenerla, y el sistema de frenado no daba abasto. 2 probadores de renombre, uno de ellos ganador de las 500 millas de Indianápolis, intentaron domar al pájaro y en ambos casos acabaron chocando contra las barreras. Tras el segundo accidente, la marca congeló el programa. Puede que fuera lo más seguro para todos, pero el concepto sigue pareciendo una explosión de locura ingenieril en la era del optimismo reactivo. A veces varias leyendas convergen y surge algo verdaderamente excéntrico. Lamborghini, Bertone y Marcello Gandini unieron fuerzas para desequilibrar a Ferrari con un coupé de lujo de 4 plazas a través del cual se podía mirar su interior. Puertas de ala de gaviota transparentes, paneles laterales de cristal, asientos mariposa de un blanco níveo y un maletero trasero que se abría en sentido contrario. Cada detalle gritaba deseo de destacar. Los aficionados al diseño ven allí una obra maestra y los pragmáticos una extravagancia sin sentido práctico. Fuera como fuese, el Marsal sigue siendo un ejemplo brillante de hasta dónde pueden llegar los maestros, sin los límites de la lógica tradicional. ¿Recuerdas el huevo que ya admiramos? Un microcoche diminuto y simpático que salvó toda una compañía. Tras la guerra, las ventas de BMW cayeron, las motocicletas dejaron de ser rentables y la fábrica estuvo al borde de la quiebra. En el Salón del Automóvil de Turín, los directivos de la marca conocieron a Renzo Rivolta, cuyo taller había lanzado el simpático microcoche de 3 ruedas Z. Los alemanes compraron la licencia, ajustaron ligeramente el diseño, instalaron un motor más potente y la pequeña irrumpió en el mercado. El público adoró la IZ.
Era asequible, económica, ágil y sorprendentemente acogedora para 2 personas. Durante 8 años de producción, se fabricaron más de 161,000 ejemplares, un verdadero salvavidas para BMW. Es curioso cómo una forma inusual puede valer más que unos cuantos caballos de potencia. Otro experimento de 3 ruedas, esta vez en Gran Bretaña. La compañía Reliant ideó el Robin para suceder al modelo Regal, ahorrar combustible, usar el mínimo de materiales y ofrecer una construcción extremadamente sencilla. La demanda en los difíciles 70 fue alta. Muchas familias buscaban precisamente una opción económica. El principal reproche al Robin era su estabilidad. Con una rueda delantera única y 2 traseras, se recuerda en los programas de humor cómo este taburete de 3 patas amenazaba con volcar en cada curva. Sin embargo, en la conducción urbana a baja velocidad, sus propietarios valoraban su compacidad y el impuesto de circulación reducido. Entre las ventajas estaban la carrocería de fibra de vidrio, inmune a la corrosión, y un habitáculo acogedor como en casa. Aunque el Robin dejó de fabricarse hace tiempo, sigue despertando sonrisas entre los aficionados al kits automovilístico británico. Avancemos al nuevo milenio, donde las ideas locas no han desaparecido en absoluto. El concepto Gina impresionaba por su piel, más bien por una tela elástica especial tensada sobre un armazón de aluminio. Cuando el dueño deseaba, los contornos del capó, las alas o la forma de los faros cambiaban al instante. Unas costillas móviles estiraban la cubierta como si fueran músculos bajo la piel de un guepardo. Con la luz tenue del salón de exposición, los faros desaparecían hasta que se encendían y la materia se corría, revelando unas pupilas temblorosas. Todo creaba la sensación de un objeto aterradoramente vivo. El coche parecía respirar. BMW no planeaba producirlo en serie. Gina nació para plantear preguntas sobre el futuro. ¿Puede un automóvil convertirse en una escultura dinámica? Años después, la respuesta sigue abierta, pero los visitantes de aquel salón difícilmente olvidarán el caparazón camaleónico que brillaba con destellos metálicos. A veces los grandes proyectos nacen en un garaje. El ingeniero autodidacta Norman Timms idolatraba los Streamliners aerodinámicos de 16 cilindros y decidió construir su propia obra maestra. Sobre el chasis vacío de un Buick, soldó una estructura espacial, la forró con un larguísimo plume de aluminio y talló la cola al estilo de un bólido de carreras de la época de entreguerras. El ensamblaje duró 2 años. Cada panel había que moldearlo a mano, y la compleja estructura interna requería decenas de soportes individuales. El resultado fue un caimán dorado de morro infinitamente largo y caparazón liso sin uniones visibles. Las revistas lo bautizaron de inmediato como la creación casera más elegante de América. Ha llegado a nuestros días. Sobrevivió a un mal almacenamiento en el desierto y vuelve a brillar como si un rayo de sol cromado hubiera rebotado de la era del jazz. ¿Qué locura hace falta para colocar una hélice de avión en un coche? Los experimentadores franceses se lo plantearon. ¿Por qué no? Y sacaron a la carretera el Helicron. Una enorme hélice impulsaba el vehículo como si fuera un aeroplano sin alas. En teoría, la idea era lógica. Un flujo de aire directo en lugar de una transmisión compleja. En la práctica, el conductor veía ante sí solo un vórtice giratorio y el motor retumbaba a varias manzanas de distancia. ¿Seguridad? Difícilmente. Basta que un transeúnte bostece cerca para que ocurra una tragedia. No es sorprendente que el Helicron desapareciera tan rápido como surgió. Años más tarde, los entusiastas hallaron uno de los pocos ejemplares. Lo limpiaron, lo pulieron, le colocaron una parrilla decorativa sobre la hélice y lo llevan a los desfiles de vehículos históricos por puro humor. Porque incluso la locura merece una segunda oportunidad, sobre todo cuando es tan fotogénica. Te presentamos el máximo exponente de la espada,
el módulo, que parece una pista de aterrizaje alienígena que se despliega sobre el asfalto. La carrocería es tan baja que, si no prestas atención, podrías confundirla con la propia señalización vial. Los ingenieros de Pininfarina no solo aplanaron el techo, sino que ocultaron el habitáculo bajo una cúpula de cristal que se desliza hacia adelante para dar acceso al interior. No hay puertas en el sentido habitual. En su lugar, el salpicadero alberga instrumentos hundidos en un panel amplio. El volante recuerda más a un timón y los asientos parecen esculpidos en hielo mate. Este coche no se creó para competir ni para exhibiciones meramente comerciales. Se concibió como un manifiesto. El diseño puede desafiar las normas aerodinámicas y al mismo tiempo desconcertarlas. Observa las transiciones suaves que ocultan las ruedas tras unos escudos continuos. En los años 70, algo así se consideraba magia. Aunque el módulo siguió siendo único, su espíritu sigue inspirando proyectos de superdeportivos y retando a los diseñadores a soñar sin límites. Esta flecha alargada de la época de aletas cromadas parece apuntar a la órbita. Dos carenados cónicos en el morro no son mera decoración, sino parte de un sistema experimental de prevención de colisiones. El Cyclone podía sentir obstáculos mediante un haz de microondas y emitía una alerta al conductor más de medio siglo antes de que los airbags se popularizaran. Otra innovación astuta era el techo rígido automático hecho de plástico transparente. Al detectar las primeras gotas de lluvia, el sensor ordenaba cerrar la cúpula sin intervención humana. En el interior se mantenía un clima ideal, un gran avance científico para aquella época. El Cyclone nunca llegó a producción. Era demasiado vanguardista y demasiado caro. Sin embargo, cada una de sus ideas aterrizó tarde o temprano en modelos de serie, demostrando que los conceptos más locos allanan el camino a la realidad. Cuando en el nombre resuena diva, esperas caprichos. El concepto de este trío italo-francés, el centro de estilo de la marca, el laboratorio de investigación de Fiat y la escuela de Franco Sbarro, encarnó esa idea al pie de la letra. El cuerpo es corto y compacto. Las aletas laterales parecen ranuras y la iluminación se oculta tras unas rendijas como si fueran los ojos delineados de una actriz. Los diseñadores querían rendir homenaje al legendario Stradale número 33, los mismos arcos curvos, la misma agilidad nerviosa de líneas. Tecnológicamente, el concepto adelantó el futuro. Fibra de carbono, conductos activos de aire para los frenos y levas en el volante. Pero la serie nunca llegó a fabricarse. Solo existe un prototipo que recorre exposiciones maravillando a todos. ¿Es decepcionante? Más bien encantador. Toda diva disfruta de admiradores que la persigan sin dejarla acercar. A primera vista, el Centurion parece un coupé perfectamente liso coronado por una cúpula de cristal de la trompa al maletero. Pero basta abrir el portaequipajes para encontrar una cámara de televisión conectada a una pantalla en el salpicadero. Piensa. Mediado el decenio de los años 50, el conductor miraba no por el retrovisor, sino por un pequeño monitor trasero. El fino cristal de la cúpula creaba una visión panorámica. Pero el sol veraniego amenazaba con convertir el habitáculo en un invernadero. Los ingenieros respondieron con un sofisticado sistema de aire acondicionado que mantenía la temperatura en niveles confortables. Además, la entrada al coche se realizaba como en un cañón. Sin puertas, el techo entero se elevaba hacia adelante junto con parte de los guardabarros delanteros. El Centurion fue la estrella de una sola exhibición en el Motorama, pero su innovadora cámara trasera ha terminado convirtiéndose en estándar en la mayoría de los automóviles familiares. Los australianos a veces parecen extraordinariamente audaces, y el Hurricane es prueba de ello. La misión de los ingenieros de Holden era clara y osada: crear un dardo terrestre que personificase la velocidad.
Diseñaron una carrocería en cuña que literalmente perfora el espacio, con techo y parabrisas de una sola pieza, que se elevan como una cúpula transparente, invitando al conductor y al pasajero a adentrarse en un puro techno-cockpit. Bajo esa armadura se ocultaba un V8 de pequeño desplazamiento pero muy enérgico. Un chasis ligero y un centro de gravedad bajo permitían que el coche se adhiriera al asfalto como una ventosa. Pero el rasgo más extraño era que la carrocería estaba diseñada para desmontarse en 3 partes. Con un comando neumático, el morro, el centro y la zaga se separaban ligeramente, facilitando el acceso a los componentes o simplemente exhibiendo la excentricidad ingenieril. En los años 60, aquello parecía auténtica magia. La producción nunca arrancó. El concept siguió siendo un relámpago de exhibición, aunque inspiró a decenas de diseñadores a explorar nuevos límites entre aerodinámica y escultura. Aún hoy, el Hurricane puede eclipsar a un superdeportivo moderno aparcado a su lado. En los años 90, Ford decidió recordar su legendario GT40, que compitió con Ferrari en Le Mans. Llamaron a su sucesor GT90. Tras el cristal trasero descansaba un motor V12 de 6 litros, alimentado por 4 turbocompresores. Prometían tanta potencia que la aerodinámica parecía secundaria. Sin embargo, aquella energía colosal tuvo un efecto secundario. Los gases de escape derretían fácilmente los paneles de fibra de carbono. Los ingenieros idearon una sofisticada cámara de refrigeración para que la carrocería no se fundiera. El público esperaba aceleraciones de otro planeta, pero tras varias pruebas, Ford guardó el proyecto en el archivo. No aclararon las causas y surgieron rumores, desde falta de financiación hasta temor de que el modelo estrella restara atención a los coches de serie. Hoy el GT90 vive una segunda juventud como leyenda inacabada. Solo existe un prototipo en el Museo de Conner Avenue, recordándonos que incluso los gigantes temen a veces sus propias ambiciones. Si un coche puede compararse con un crucero oceánico, ese sería el Mercedes-Maybach 6. El 6 en el nombre alude a una longitud cercana a los 6 metros. La carrocería se extiende en una ola, con líneas que fluyen como un trazo artístico. Sus creadores describían el concept como un gran turismo eléctrico del futuro para la élite urbana. La propulsión era totalmente eléctrica, con 4 motores independientes ubicados en cada rueda, instrumentos virtuales, pantallas semitransparentes, cuero con costuras francesas. Cada detalle gritaba lujo. Interesante es la idea de carga inalámbrica. Bastaba estacionar sobre una alfombra de inducción para que la energía fluyera sin ruidos a las baterías. ¿Por qué jamás llegó a las calles? Tal vez por el precio, tal vez por la filosofía Maybach de conservar su halo de inaccesibilidad. Sin embargo, el 6 ya ha impregnado de inspiración a modelos de serie como los EQS y a otras creaciones futuras de Mercedes. Los hemos recorrido. Estos son algunos de los automóviles más inusuales que se han atrevido a desafiar la lógica establecida. Algunos salvaron a sus fabricantes de la ruina, otros quedaron como manifiestos solitarios de tecnología y estilo. Pero, sobre todo, cada proyecto demuestra que la cultura automovilística sigue viva gracias a la búsqueda y que el valor de la imaginación impulsa las ruedas del progreso hacia adelante. ¿Tienes en tu lista personal coches aún más extraños o sorprendentes? Comparte tu opinión en los comentarios, busca las sugerencias en pantalla para otros vídeos sobre la tecnología del futuro y, sobre todo, quédate hasta el final. A menudo las revelaciones más fascinantes llegan en los últimos fotogramas.